invitar a que abramos nuestra Biblia, si usted quiere acompañarme ahí en su casa, en el Evangelio de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, para que demos comienzo a este tema de la palabra del Señor y podamos compartir esta palabra que creo que en este tiempo es importante que nosotros la meditemos. Y le hemos puesto como título: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Tal cual como lo dice aquí en un versículo de los que vamos a leer. Dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. El epígrafe dice la confesión de Pedro, pero nosotros le dimos otro título. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué maravilloso es poder leer esta palabra. ¿Y a qué le vamos a dar énfasis nosotros aquí? Es a la pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos, a sus cercanos en ese momento, que es: ¿quién dicen y vosotros quién decís que soy yo? Qué importante es lo que nosotros también hoy día podemos preguntarnos, o preguntarle a usted que está ahí en su hogar: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Antes de la palabra yo quiero darle a conocer y quiero saludar a nuestros hermanos que recién me estaban llamando del recinto cancelario, el hermano Roberto Hernández y el hermano Juan González, que nos espera siempre. El día vienen para escuchar. Mire qué hermoso. Así que les bendecimos y están ansiosamente esperando la palabra del Señor en esta noche, así que les bendecimos, les bendecimos con rica vida, que el Señor les fortalezca día tras día, que el Señor les dé sabiduría, que el Señor día tras día le hable, y hoy no es la excepción. No es porque nosotros no estamos aquí, sino que el Señor hoy le trae una palabra a su vida. Amén. Hoy, hermano Roberto, hermano Juan, hoy el Señor le trae una palabra a su vida, una respuesta, una enseñanza, una fortaleza. Así es. Para que podamos conocer un poquito más del Señor y lo que el Señor quiere de nosotros. Así que, entre paréntesis, cierro paréntesis, y gracias al Señor por eso. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, allí, los que están en la cárcel de Curicó. Sí. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, Dios tiene procesos siempre para nuestra vida, unos más duros que otros, pero el Señor sabe, y cuando usted encomienda, dice su palabra allí en los Salmos: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Amén. Así que Dios les bendiga, ánimo, fuerza, fortaleza al Señor, que Él todo lo ve y Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, la palabra del Señor, y esperamos que esta palabra también les bendiga allí, porque también es una palabra que edifica, que nos hace muchas veces, como dicen los lolos, aterrizar y darnos cuenta realmente quiénes somos. Y como decía la palabra del Señor allí, la confesión de Pedro, de todos los discípulos, uno decían, cuando dice Jesús, pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen Elías el que resucitó, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto era como que muchos hablaban de Jesús, pero no tenían claro quién era. Y Él le dice a sus cercanos, porque sus discípulos eran los que estaban con Él ahí: ¿y ustedes díganme, quién dicen que soy yo?
yo me imagino, me pongo en ese lugar y yo digo, a lo mejor se miraban uno a otro y el único que fue Pedro, que era más rápida su lengua que su mente, llegó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no fue atribución de él, sino Claro. que el Espíritu Santo le trajo la revelación a su vida Exactamente. para poder, pero él no tenía idea. Esa es la palabra principal, creo. la revelación del Espíritu de Dios. Por revelación, y Jesús le dijo, bien, has dicho, porque esto no te lo reveló ningún hombre, ni lo escuchaste por ahí. Como todos los demás diciendo que era Juan el Bautista, que era Elías, te lo reveló el Espíritu Santo. Mi Padre dice. Yo creo que el Señor Jesucristo hizo una gran pregunta en ese entonces. Porque recordemos de que los discípulos ya habían un tiempo andado con Jesús, habían visto sus milagros, habían andado con Jesús y habían comido, habían dormido con Él, habían estado un buen tiempo. Eran amigos, eran amigos. Y llega a preguntarles esto. Quizás yo me pongo quizás en los pies, en la mente de Jesús, ya voy a preguntarle, diría en su mente, a lo mejor yo me pongo en su casa, voy a preguntarles quién soy yo. Y quizás si hubiésemos nosotros estado en ese lugar, también nosotros hubiésemos decidido quizás un profeta, habíamos dicho un profeta más, o Elías. Pero el Señor Jesucristo quería probarlos a ellos. Y para dar a conocer quién era Él realmente. Para dar a conocer a ellos, porque ellos tenían que conocer a aquel hombre llamado Jesucristo. Tenían que conocerlo para que después poder transmitir el mensaje de salvación a las naciones. No podían salir a predicar a la persona que quizás ni siquiera conocían. Es por eso que Jesucristo se dio el tiempo de poder enseñarles, de poder estar con ellos, de poder orar por ellos, de poder instruirlos, para que después, cuando Él descendiera o subiera al cielo, esa emisión del mensaje de salvación tendría que ser efectivo, con autoridad. Es por eso que Jesucristo le hace mención o le pregunta a sus discípulos, quizás una de las tantas preguntas para quizás un test de prueba teórica, como puede ser, para probar qué ellos decían, qué ellos salía de su mente o qué ellos sentían en su corazón o qué es lo que pensaban en su corazón. Es por eso que el Señor le preguntaba a ellos, para ver su reacción o qué es lo que pensaban, aunque Jesucristo sabía lo que pensaban, pero Él quería escucharlo de su boca. Es por eso que Jesucristo le hace esa pregunta a sus discípulos, para ver qué grado de madurez, qué grado de conocimiento, qué grado de, como decíamos, ni siquiera Pedro pudo decirlo, pero yo recuerdo estos hombres de que los caminos a Maús, estos hombres que Jesucristo se le apareció, pero estos hombres no lo conocían, no conocían a Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice que sus ojos fueron abiertos y ahí se dieron cuenta de quién era el que estaban al lado de ellos. Es por eso que en la misma circunstancia le ocurrió a Pedro, que no fue porque a él se le ocurrió, sino que fue revelación divina. Vamos a ver cuán importante es la revelación que viene en nuestra vida cuando nosotros cuando conocemos a Cristo. Por eso es tan importante, esta palabra que nos ha entregado el Señor, porque nosotros debemos estar seguros de quién es Jesús. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Mateo, dice en el libro del capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que eran unos magos y ellos venían del oriente, estos eran árabes.
Pero dice, pero ¿cómo iban a saber ellos que Jesús era, en otra versión dice, el Dios y Rey de los judíos? Entonces, si nos ponemos a pensar y nos vamos más atrás al libro de Daniel, en el capítulo 5 y los versículos 11 y 12, ahí dice que el rey Nabucodonosor había puesto a un israelita por rey de los magos y los brujos. Si quiere lo podemos buscar para que lo veamos. Rey de los magos, de los brujos, adivinos, dice, lo puso el Señor ahí como rey. Y dice, yo quiero leerlo, hay un hombre en tu reino, dice, que tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de tu padre pudieron darse cuenta de que había en él una luz, un juicio y una sabiduría digna de los dioses. Por eso el rey tu padre lo puso como jefe de los adivinos, de los magos, de los brujos y de los astrólogos. Esto está en Daniel, capítulo 5, versículo 11. Entonces, si nos preguntamos nosotros, ¿cómo? Muchas veces leemos la palabra del Señor y la leemos así como un libro más. Pero ¿cómo supieron los magos, estos magos que llegaron a adorar a Jesús y que le llevaron incienso, oro, mirra? ¿Cómo sabían ellos quién era Jesús? Porque habían estudiado con Daniel, que era el jefe de todos estos magos, adivinos y brujos, estas señales. Recordemos que Daniel recibía sueños del Señor, él interpretaba los sueños y era el jefe de todos estos brujos que estaban encargados de revelarle al rey los sueños que Dios presentaba al rey, ¿verdad? Entonces, desde esos tiempos estaban esperando la venida de Jesús y llegaron buscándolo. ¿Quién se lo reveló? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esta revelación? Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús nació y a los 8 días dice que fue presentado en el templo? ¿Te acuerdas, esposo mío, que está ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 21 adelante, dice, presentación de Jesús en el templo. Y allí encontramos a un hombre que se llamaba Simeón, era un anciano. Estaba siempre en el templo. ¿Por qué estaba ahí? No lo sabemos. Si acaso era, a lo mejor él servía en el templo, pero era un anciano, Simeón. Y dice en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido, dice, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, esto era circuncidarlo a los 8 días y presentar la ofrenda, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué fue eso? Una revelación del Espíritu de Dios. ¿Para quién? Para este anciano que dice que revelado por el Espíritu le había dicho el Señor que no moriría antes de ver al Salvador del mundo. Y vio al Salvador del mundo y lo tomó en sus brazos. Y se gozó en ese momento y dijo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Ahora puedo morir tranquilo porque han visto mis ojos la salvación. Entonces, cuán importante es considerar cómo conocemos a Jesús. Si hemos tenido un encuentro realmente verdadero con Jesús, nosotros debemos tener claro quién es. ¿Verdad, amor? Ahora, estamos viviendo tiempo en que nos encontramos con mucho legalismo. Muchas veces nos critican nuestra forma de vestir, porque andamos en bicicleta, porque nos maquillamos las mujeres, porque los hombres no usan la corbata, por la música que escuchamos. Pero sabe, así como en ese tiempo, Pedro conoció a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los magos dijeron el Dios y el Rey de los judíos. Simeón lo conoció como el Salvador. Y Juan el Bautista nació antes o después de Jesús. Antes. Y él dice que preparó el camino. Malaquías dice que él es el que venía a preparar el camino para el Señor, ¿verdad?
Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento nosotros conocimos los holocaustos, que era la ofrenda quemada, que era el cordero que se quemaba por el pecado. Pero ¿para qué era la sangre? Dice que cubría el pecado, ¿por cuánto tiempo? Por un año. La sangre de un cordero cubría el pecado durante un año. Más dice Juan el Bautista, dice que él presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay otra versión que dice que arranca el pecado del mundo. Y de ahí donde nosotros podemos fijarnos muy bien y guardar esta palabra en nuestro corazón. Por eso debemos tener tan claro quién es Jesús para nosotros. ¿Cómo se nos ha revelado a nosotros Jesús el Cristo? Cuando dice la palabra del Señor que arranca el pecado del mundo, ya no lo cubre como antes, como los holocaustos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los holocaustos, las ofrendas se ofrecían, pero para cubrir el pecado, y lo cubrían por un año. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos dice que nadie nos acusa. Muchas veces nos dicen, pero nada, es que va a venir el juicio de Dios sobre tu vida porque estás... y nos ponen cualquier cosa. ¿Por qué usas pantalón? A las mujeres. No, porque los hermanos en la iglesia no usan la corbata. Es que no, es que... Y muchas veces, amados, nos encontramos con tanta crítica y tanto juicio. Y muchas veces el hermano dice, no, es que... O simplemente porque cayó en adulterio. Nosotros no podemos meternos más allá de un consejo espiritual y de poder hablarle a la gente cuál es nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Y muchas veces, no, es que cayó de la gracia del Señor y ya se vaya al infierno. Pero la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos enseña que dice, ¿quién nos acusará? En Romanos, no podemos ir a Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versos 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y ahí nos detalla un montón de cosas que no pueden condenarnos, ni separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos justifica, Jesús es el que murió por nosotros y Jesús es el que intercede por nosotros. O sea, que nosotros no vamos a perder nuestra salvación porque tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo que nos defiende, tenemos a Cristo que intercede por nosotros, tenemos a Cristo que es el que pagó por nosotros. No quiere decir que nosotros vamos a pecar deliberadamente, como dice la palabra, sino que debemos tener claro quién es Jesús para nosotros. Qué importante saber realmente quién es Jesús. Muchas veces, como decíamos, conversábamos durante la tarde, muchas veces lo usamos como muleto. Muchas veces lo usamos para cuando estamos afligidos, no estamos angustiados, pero cuando pasamos la prueba o estamos en bendición, no nos acordamos de eso. O quizás somos meros simpatizantes o somos unos de aquellos que respondió a Jesús diciendo, uno dijo que era Juan el Bautista, o quizás otro dice, uno es Elías. Pero en esta noche el Señor nos habla y nos pregunta, para ti, ¿quién es Jesús? Yo quiero que en esta noche usted se haga una pregunta en su corazón. Y realmente usted conoce a Jesucristo. Y vea
escudriñe su corazón. Hoy el Espíritu Santo está escudriñando su corazón. Y Él quiere saber realmente qué es Jesús para usted. ¿Jesús es toda su vida? ¿Jesús es el Salvador del mundo? ¿Quién es Jesús? Y en esta noche el Señor quiere dejarnos claro de que Jesucristo es el Salvador del mundo, aquel que vino a salvar mi vida, aquel que vino a salvar su vida. Y para entregar ese mensaje de salvación que hoy estamos hablando. Jesús, el nombre sin igual. Que no hay nombre que en Jesucristo. Que en el nombre de Jesús, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Pero más allá de nuestro corazón, el Señor quiere estar plenamente seguro que usted tenga claro que Jesús es todo en nuestra vida. Como hijos de Dios, Jesús es todo en nuestra vida. Y esta noche el Señor quiere, quizás para usted, recordarle, o quizás en esta noche quiere enseñarle, o hoy en esta noche quiere preguntarle, y una pregunta para que usted se la haga en su corazón y empiece a escudriñar su vida. El Espíritu Santo en esta noche está escudriñando su corazón. Y no podemos engañarle, no podemos decir, ¿sabes qué? Esto, no. Seamos honestos, seamos transparentes con el Señor. El Señor nos comprende, el Señor sabe qué sentimos en nuestro corazón. Y hoy el Señor Jesucristo quiere estar en tu corazón en primer lugar, en tu vida. Como Salvador de tu vida, que Él que murió en la cruz por mí, por usted, por toda esta humanidad. Estos hombres que estaban ahí delante del Maestro Jesús, más adelante comprendieron quién era el hombre que estaba al lado. Pero les costó aprender, y pasaron 3 años para que ellos pudieran comprender quién era el que estaba ahí. Aún cuando estaba en la cruz, aún cuando resucitó entre los muertos, no sabían o no podían conocer quién era. Recordemos a Tomás. Recordemos a los discípulos que estaban escondidos porque todo supuestamente había terminado porque Jesús había muerto. Pero hoy el Señor nos quiere traer, nos quiere dar a conocer esta realidad, esta verdad que nos llena, que llena tu corazón, que llena tu vida, que es Jesucristo, aquel que vino a salvar esta humanidad, aquel que vino a salvar, y también no solamente salvar, sino que a traer paz a tu vida. Dice la palabra que Él trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo doy paz no solamente como el mundo la da, sino que Él trae paz en medio de la tormenta. Él quiere traer paz en medio de tu tormenta. Y es por eso que para llegar a ese lugar debemos conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra del Señor. Y hoy en esta noche estamos dando pincelada de lo que el Señor quiere traernos a nuestra vida. Que debemos conocer al Señor. No vamos a terminar nunca de conocerlo, pero día tras día vamos a conocer un poquito más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir los pasos de Cristo.